el Papa León XIV se reúne con los sacerdotes de su diócesis y anima a los más jóvenes a perseverar fielmente cada día sin desanimarse por la falta de frutos visibles. Mientras en Colombia la Asamblea de Obispos exhorta al clero a profundizar la vida espiritual, vivir con coherencia personal y fortalecer espacios de acompañamiento fraterno. La Casa Blanca lamenta la ausencia del Vaticano en la Junta de Paz impulsada por el presidente Donald Trump para abordar los conflictos mundiales. Veremos cómo inicia la Cuaresma en países de América y África marcados por el dolor y la prueba. Conocemos a los sacerdotes de la Basílica de Santa María la Mayor en Roma que acogen a peregrinos de todo el mundo que acuden a confesarse, especialmente en Cuaresma. Hola amigos, hola Eddie, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Natalie, un gusto como siempre estar contigo y con esos televidentes desde los estudios en Lima, Perú. Bienvenidos a su noticiero con enfoque católico EWTN Noticias, soy Natalie Paredes. Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por acompañarnos. En la memoria de San Auxilio, obispo, iniciamos las noticias desde el Vaticano con el mensaje del Papa León XIV al clero de su diócesis, a quienes llamó a reavivar el don recibido y a evitar la pasividad pastoral, reporta Así Prensa. A los sacerdotes más jóvenes se dirigió reconociendo los desafíos y el cansancio que pueden enfrentar en un contexto difícil. Los animó a perseverar en la fidelidad diaria al Señor, a no desalentarse ante la falta de frutos visibles y a vivir la fraternidad presbiteral sin aislarse, siendo pastores según el corazón de Dios, al servicio de la diócesis de Roma. Y en Colombia los obispos también envían un profundo mensaje de aliento al clero en medio de las crecientes exigencias pastorales y sociales del país. Su primera asamblea del año termina con una amplia carta pastoral y Lida Rosada, nuestra corresponsal en Bogotá, nos cuenta. En la carta, el episcopado pide a los sacerdotes consolidar un estilo de vida sostenido en la profundidad espiritual, la coherencia personal y la corresponsabilidad misionera. Queremos pues seguir a Jesús y no a nuestro propio reflejo, caminar detrás del Maestro, no delante de su cruz, ser servidores y no protagonistas, pastores que escuchan, acompañan y dan la vida. Con la ayuda de expertos, durante la asamblea, obispos y sacerdotes identificaron factores de desgaste emocional, dispersión y pérdida del horizonte espiritual asociados a la carga pastoral y al contexto social en el que ejercen su ministerio al cuidado de otros, especialmente en contextos de violencia y marginación social. Cuando uno trabaja constantemente con otros, hay momentos en donde inclusive tú puedes llegar a sentir que esos síntomas que tiene el otro, tú los vives. A eso se le llama un trauma secundario, por ejemplo. Los sacerdotes estamos un poco sobrepasados. Somos menos respecto al pasado, pero la gente nos pide casi lo mismo que nos pedía cuando éramos muchos más. Entre las líneas de acción planteadas para implementar en las iglesias particulares está fortalecer la formación permanente de los presbíteros, profundizar en sus cuidados psicosociales y consolidar espacios de acompañamiento fraterno. Se hace mucho más urgente, necesario, vital, trabajar la interioridad. Y esa interioridad, fortalecerla, dándole una fuerza especial a la cultura del silencio. Si no hay silencio, no hay vida interior. De manera que pastores, obispos y sacerdotes podamos realmente tejer vínculos de afecto, de fe, de compromiso recíproco para responder adecuadamente al llamado del Señor. Alguno de los ponentes hoy nos señaló una expresión. Nos dijo, recuerden obispos que ustedes son padres. La paternidad nos debe llevar a escuchar las realidades de las personas, en los distintos momentos a crear espacios para esa escucha. La asamblea también abordó la administración responsable de los bienes eclesiales como parte de la coherencia pastoral y la credibilidad institucional. Es la necesidad de formar la conciencia administrativa de los clérigos para saber manejar con justicia y con corazón de pobre los bienes de la iglesia. Una mala relación con el dinero afecta
la credibilidad del sacerdote. A propósito del tema central que inspiró esta asamblea, el presbiterio en la Iglesia Sinodal también convocaron a laicos de diferentes diócesis para que aportaran sus reflexiones sobre la vida y misión de los sacerdotes. Cuando el sacerdote camina con los laicos, hay iglesias más animadas, hay iglesias más productivas. Necesitamos orar más por los sacerdotes, ayudarlos más, ser nosotros como laicos más conscientes del valor del sacerdote, apoyarlos más. Y de cara a las elecciones de nuevos legisladores que se llevarán a cabo en el próximo mes de marzo, los obispos también emitieron otro mensaje en el que piden a los candidatos evitar las agresiones verbales y promover propuestas que favorezcan el desarrollo integral. En Colombia, Lida Lozada, EWTN Noticias. La Fraternidad Sacerdotal San Pío X, conocida como los lefebristas, confirmó este jueves en una carta a la Santa Sede que seguirá adelante con las consagraciones episcopales previstas sin autorización del Papa, pese a las advertencias sobre las consecuencias canónicas de ese paso, reporta Así Prensa. La ordenación de obispos sin mandato pontificio puede acarrear la excomunión automática tanto del consagrante como del ordenado y, en la práctica, situar al grupo en una ruptura formal de la comunión con la Iglesia Católica. Los lefebristas publican la misiva del Superior General, el sacerdote Davide Pagliarani, apenas una semana después de la reunión privada que mantuvo en el Vaticano con el prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, el cardenal Víctor Manuel Fernández. Mañana explicaremos más sobre este caso en una entrevista con un especialista en temas del Vaticano. Por otro lado, el 24 de febrero la guerra entre Rusia y Ucrania cumple 4 años. Estados Unidos quiere lograr un acuerdo, pero tras las negociaciones de estos días, ambas partes describen las discusiones como difíciles. Veamos el reporte de EWTN News Nightly. El enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, aún ofrece la esperanza de que las conversaciones para poner fin a la guerra en Ucrania marquen la diferencia. El éxito del presidente Trump al unir ambas partes en esta guerra ha generado un progreso significativo y nos enorgullece trabajar bajo su liderazgo para detener las muertes en este terrible conflicto. Ambas partes acuerdan informar a sus respectivos líderes para seguir trabajando para alcanzar un acuerdo. Un negociador ucraniano insiste en que su país está comprometido con la paz. Hay avances, pero no se pueden revelar detalles en este momento. Ucrania mantiene una actitud constructiva. El objetivo final no ha cambiado, una paz justa y sostenible. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, no asistió a las conversaciones, pero luego escribió: Estamos trabajando junto con el equipo para alcanzar la paz real. La prioridad son las garantías de seguridad para Ucrania. Rusia describe las conversaciones como difíciles, pero con carácter profesional. Mientras tanto, continúa atacando a Ucrania con drones y misiles. Los ataques del martes mataron a una mujer y dejaron a 2 niños heridos. En la sala de prensa de la Casa Blanca, la secretaria de prensa Karoline Leavitt actualizó: Habrá otra ronda de conversaciones en el futuro, pero creo que el presidente considera que toda esta institución es muy injusta, no solo para los rusos y ucranianos que han perdido la vida, sino también para los estadounidenses y el contribuyente estadounidense que pagan los costos de esta guerra. La secretaria de prensa Karoline Leavitt también calificó de profundamente desafortunado que el Vaticano se negara a unirse a la Junta de Paz del presidente Trump, que se reúne este jueves en Washington, D.C. El presidente Trump quiere que su Junta de Paz resuelva los conflictos mundiales. Ahora veamos cómo inicia el tiempo de Cuaresma en 3 lugares marcados por el dolor y la prueba. Desde Nicaragua, donde la fe resiste ante la presión de la dictadura, pasando por Nigeria y la violencia contra las comunidades cristianas, hasta Chicago, con incertidumbre por los operativos contra los migrantes indocumentados. Veamos el informe. Por la bandera morada. Estados Unidos, misa de miércoles de ceniza fuera de la parroquia Santuario Nuestra Señora del Monte Carmelo y una procesión en el primer día de Cuaresma en Chicago. Mientras comenzamos El cardenal Blaise Cupich, arzobispo de Chicago, tuvo palabras sobre la difícil situación de los migrantes indocumentados detenidos y deportados por el gobierno de Donald Trump. Dios no necesita papeles para saber quién eres o dónde estás.
Cuando lloras en secreto, Él te ve. Cuando trabajas duro por tus hijos mientras nadie te mira, Él te ve. El mundo puede mirar tu estatus legal, pero Dios mira tu corazón. Al finalizar la misa se inició la procesión con rezo de rosario por las calles de Melrose Park, donde se unieron las familias de los migrantes detenidos. Mientras en Nicaragua cientos de fieles celebraron la misa de miércoles de ceniza en medio de la confrontación entre la iglesia y el gobierno de Daniel Ortega. El cardenal Leopoldo Brenes en la Santa Misa en la Catedral Metropolitana de la Inmaculada Concepción de María de Managua destacó la unidad de las parroquias y el silencio para escuchar la voz del Señor en Cuaresma. El mejor regalo que podemos hacer a la otra persona es la unidad, el perdón, la reconciliación. Desde 2023, la dictadura de Nicaragua mantiene una restricción de procesiones, celebraciones religiosas en la vía pública y festividades tradicionales católicas. Y en Nigeria, los fieles de Lagos celebraron el miércoles de ceniza con oraciones, reflexión y la imposición de cenizas. En la iglesia de la Asunción de Lagos, los feligreses expresan: todos necesitamos a Dios en este momento. Si hay un momento en que lo necesitamos, es ahora. Es un momento difícil para la gente, cuando se enfrentan a todo tipo de desafíos. Así que es momento de volver a Dios. El inicio de la Cuaresma trae esperanza a Nigeria, golpeada por secuestros de cristianos y sacerdotes. Los padres Nathaniel Azuguaye, Joseph Igau y Emanuel Esema siguen desaparecidos desde 2022. Y en la Basílica de Santa María la Mayor, un centenario ministerio de sacerdotes sigue acogiendo todos los días a peregrinos que acuden a confesarse, en especial en Cuaresma. Veamos el reportaje del programa Vaticano. 40 días de Cuaresma que nos esperan de alegría de la resurrección son un tiempo en el que profundizamos en nuestra alma y a menudo deseamos cambiar algo en nuestras vidas. Para aquellos que en este tiempo tan especial desean salir al encuentro del Señor, más de 900 iglesias romanas abren sus puertas de par en par, desde las más pequeñas a las afueras de la ciudad eterna hasta las majestuosas basílicas papales. Entre ellas destaca por su belleza para los fieles la basílica mariana más antigua del mundo, Santa María la Mayor, situada en el corazón de Roma. Es aquí donde hace casi 500 años los padres dominicos administran el sacramento de la reconciliación. Su ministerio se estableció formalmente cuando el Papa San Pío V, siendo él mismo fraile dominico, instituyó el Colegio Apostólico de Penitenciarios en 1568. Originalmente, básicamente eran todos italianos, pero desde la década de 1950 y más tarde, después del concilio, los confesores ya procedían de diferentes países y escuchan confesiones en distintos idiomas. Por ejemplo, hoy en día somos normalmente 12 hermanos procedentes de todo el mundo, India, Benín, África y varios países europeos, y ofrecemos la posibilidad de confesarse en más de 20 idiomas. El padre Krzysztof Popławski, polaco, es uno de ellos. Escucha confesiones a diario en 4 idiomas: polaco, italiano, inglés y chino. Contrariamente a lo que podríamos pensar, hay bastantes visitantes chinos, en parte porque muchos sacerdotes y monjas de China estudian aquí. De hecho, no muy lejos de Santa María la Mayor hay una especie de barrio chino. Por lo tanto, hay muchos fieles chinos que vienen a confesarse, además de grupos de turistas que, al ver que se ofrecen confesiones en chino, vienen por curiosidad a comprobar si es cierto. Independientemente del idioma en el que se confiesen, para muchas personas esto se convierte en un momento agradable para hacer una pausa y escuchar su propio corazón. Pero ¿qué es lo que realmente les trae aquí? ¿La esperanza de encontrar algo de paz interior o un silencioso deseo de acercarse más a Dios? Se puede crear una especie de modelo de razones recurrentes por las que las personas acuden al confesionario. Creo que el espectro es muy amplio. De hecho, mucho depende de la fe. Los que son profundamente creyentes buscan genuinamente la reconciliación con Dios.
Luego están los que quizás no saben muy bien por qué acuden, pero incluso eso es una señal de que están buscando algo. Así pues, entre estos dos extremos, por un lado, alguien que acude porque cree profundamente en el sacramento y por otro, alguien que no sabe muy bien por qué, pero siente la necesidad, básicamente todos los que acuden encajan en algún punto de ese espectro. Sin duda, Santa María la Mayor, como basílica papal, es un lugar extraordinario que atrae a la gente e invita a la reflexión. La singularidad de Santa María la Mayor, de este lugar donde se escuchan tantas confesiones, es que acuden personas de todas las edades, desde niños que acaban de hacer la primera comunión hasta personas que vienen pensando que podría ser su última confesión. Durante el reciente concluido Jubileo de la Esperanza, más de 20 millones de personas cruzaron el umbral de la Basílica de Santa María la Mayor. Las colas para el confesionario se extendían desde primera hora de la mañana hasta la hora de cierre. No revelaré ningún secreto si digo que durante este año santo una persona vino después de 65 años. Ni siquiera quise decirle que la última vez que se había confesado fue antes de que yo naciera, pero debo admitir que las situaciones más conmovedoras no son necesariamente las relacionadas con ausencias tan largas del confesionario. Más bien son los momentos en los que se ve que alguien ha sido profundamente conmovido por la misericordia de Dios y su deseo de reconciliación. Durante el Año Santo, desde abril, el número de fieles ha aumentado, sobre todo desde que el Papa Francisco fue enterrado ahí. La gente sigue arrodillándose ante su tumba, profundamente inmersa en la oración. A menudo estas personas están perdidas y sufren espiritual o personalmente. Son personas para las que la confesión puede suponer el verdadero punto de inflexión de toda su vida. Hay heridas muy concretas que estas personas llevan consigo y tal vez sean las que se revelan con mayor claridad. Todas ellas son heridas que provienen de la falta de amor, empezando por la familia de la que proceden o de las relaciones construidas a lo largo de la vida, de las experiencias de soledad y las dificultades que se derivan de ella. Y cabe preguntarse, ¿es el lenguaje de la confesión un lenguaje universal del alma? Creo que sí. Diría incluso que proviene de una experiencia humana fundamental. Naturalmente, existen diferencias naturales, pero no creo que haya diferencias profundas que surjan simplemente por escuchar confesiones en diferentes idiomas. Como seres humanos buscamos naturalmente momentos para hacer una pausa, para ordenar nuestros pensamientos. A veces intentamos alejarnos de ellos, pero esos pensamientos permanecen silenciosamente en lo más profundo de nuestro ser, moldeando quiénes somos. La temporada de Cuaresma nos anima encarecidamente a detenernos y reflexionar sobre nosotros mismos, sobre nuestras relaciones y sobre nuestra relación con el Señor. Hacemos una pausa y al volver, el Congreso en Perú elige a un nuevo presidente encargado. Conocemos su perfil y retos de su breve mandato. En estos niños pobres he visto el rostro de Dios. Ahora el reto es, ¿qué vida quiero tener en adelante? Además de promesa del tenis a testigo de la fe, solo Javier, la vida de Javier Sartorius, cuya causa buscan llevar a los altares, llega a Lima, Perú, en 2 funciones especiales este 21 de febrero. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Y en Perú el Congreso eligió anoche a un nuevo presidente encargado que viene suscitando polémica desde diversos ángulos, entre ellos provenir del que fuera el partido de gobierno, cuyo líder fue defenestrado del cargo al intentar cerrar el Congreso. Nuestro corresponsal Abel Camasca nos cuenta más. Con 64 votos a favor de 133 legisladores sufragantes, los congresistas del Perú eligieron al izquierdista José María Balcázar como el nuevo presidente de la República encargado. En su discurso habló de las elecciones del 12 de abril y de la inseguridad que azota el país. Primero, garantizar al pueblo del Perú que va a haber una transición democrática y electoral pacífica, transparente. Segundo, mantener una pacificación de verdad y que tengamos los ministerios aptos para echarle diente a la inseguridad ciudadana.
Balcázar, de 83 años y abogado de profesión, también puso a la Logia Masónica, organización de orientación filosófica contraria a la doctrina católica, y a los Libertadores del Perú como ejemplo para elaborar leyes y mejorar la nación. El masón más inteligente que le enseñó a Bolívar y a San Martín en Inglaterra, les dijo: aquí no va a haber índice, aquí hay cultura. Y esa cultura tenemos que traerla nosotros para hacer nuevas leyes, pues se puede hacer, amigos. La prensa le preguntó si indultaría al expresidente Pedro Castillo, en prisión por intentar disolver el Congreso en 2022. No está ningún tipo de indulto por el momento, estamos trabajando. Horas antes de su elección, el gremio de abogados de su región Lambayeque, al norte del Perú, cuestionó su candidatura y emitió un comunicado donde describió lo que pasó cuando era decano. Se le imputaron cargos éticos, civiles y penales, tales como la apropiación de fondos de la institución. El Consejo de Ética resolvió expulsarlo definitivamente de la orden. A la fecha se niega a rendir cuentas. Al presidente Balcázar también se le recuerda por oponerse a la ley contra el matrimonio infantil. Según recoge el diario Gestión, en 2023 expresó que todo el mundo tiene relaciones, profesores con alumnas, maestras con alumnos, entre alumnos también. En su primer discurso también anunció que no habrá cambios en la política económica del país y se comprometió a continuar los actuales lineamientos hasta el fin de su mandato, el 28 de julio. Este jueves el jefe de Estado encargado indicó que dialogará con los líderes de los partidos políticos y los gremios para garantizar elecciones transparentes. También se reunirá con la Iglesia Católica y otras confesiones religiosas en torno a la pacificación en el país. En Lima, Abel Camasca, EWTN Noticias. Este sábado 21 de febrero, por pedido del público en Lima, Perú, se realizan 2 funciones especiales de la película Solo Javier, una producción que narra la vida real de Javier Sartorius, un joven aristócrata que dejó una prometedora carrera deportiva para entregarse a la fe, la oración, el silencio y el servicio de los más necesitados. La cinta es dirigida por Yusef María Anglés y ya ha sido proyectada en distintos países. Para conocer más sobre esta historia y cómo fue llevada al cine, también conversamos con Jordi Bosch, presidente de la Asociación Javier Sartorius, amigo cercano de Javier y promotor de su causa, y con Yusef María Anglés, el director y guionista de la película Solo Javier. Amigos, bienvenidos a EWTN Noticias. Jordi, coméntenos, usted conoció personalmente a Javier y luego compartió también con él en el seminario. ¿Cómo era él en lo cotidiano? Bueno, yo conocí a Javier en Perú. Los dos coincidimos con una experiencia misionera en Cuzco con los siervos de los pobres del tercer mundo. Cuando Javier llega a Perú, yo ya estaba en un comedor infantil. Javier era una persona que venía con muchísima energía, un deportista de élite, había ganado algún éxito, había tenido algún éxito tenístico muy importante, llegó a ser campeón de Estados Unidos de pádel, era una persona muy deportista, con mucha energía, y nos llegó al comedor infantil Santa Teresa de Jesús, todo un personaje, una persona con mucha fuerza, con mucha energía. Y empezó ahí una parte de su recorrido en misión con los pobres, y la verdad es que fue una experiencia compartir esos años que después pues nos fuimos juntos a España para estudiar filosofía y teología, es decir, él descubrió esa vocación sacerdotal que luego se fue verificando con los años en otra experiencia posterior en el Santuario de Lor. Era una persona con muchas cualidades, la verdad. ¿Y qué lo llevó personalmente a promover la causa de beatificación de Javier? En su día, el que fue el rector del seminario de donde estaba él, 10 años después de su fallecimiento, notificó al obispo que tal vez había causa de beatificación, y con ello organizamos o constituimos una asociación, Asociación Javier Sartorius, con un grupo de familiares y amigos. Explorando un poco su vida nos dimos cuenta de que realmente era una vida extraordinaria. Cuando estabas con él te dabas cuenta de que Javier olía un poco a santidad. Una persona muy normal pero que tenía unas cualidades extraordinarias. A partir de aquí montamos y organizamos esta asociación, hicimos las consultas pertinentes para ver si había causa.
El obispo del lugar nos dijo que en principio no veía ninguna causa porque no había devoción o conocimiento de la figura de Javier, y nos lanzamos a dar a conocer su vida a través del documental Solo Javier y del libro sobre su vida. Yusef María, y usted viviendo de alguna manera la historia también de Javier, ¿qué ha sido lo que más le ha impactado durante la dirección de este film? O sea, a mí me ha impactado mucho durante el rodaje, realmente muchas cosas, pero bueno, por decir una, el hecho de que toda la gente a la que conoció Javier, que nosotros fuimos documentando, fuimos a conocerles, les entrevistamos, o algunos no, pero nos estuvieron contando y todo. A lo mejor había gente que han pasado 20 años desde que murió, o que le había conocido hace 30 y pico de años en Cuzco, acá en Perú, ¿no? Y todo el mundo primero que se acordaba de él, que esto ya no es tan habitual, o sea, que alguien se pueda acordar de ti después de haber compartido unos días o semanas hace 30 años, pues no es tan habitual, ¿no? Y luego que el recuerdo que tenían de él era pues realmente de un joven pues muy vivaz, muy bondadoso, muy divertido, muy carismático, bueno, de una persona especial, ¿no? ¿Y cuál fue el mayor desafío al adaptar la vida de Javier, ¿no?, tan interior y espiritual, como nos ha ido comentando, al lenguaje cinematográfico? Quizá lo primero que nos encontramos es que de Javier del Javier real, digamos, había muy poca documentación gráfica. Había unas pocas fotografías, algún vídeo de Perú, de sus últimos años y tal, pero muy poco, ¿no? Entonces ahí nos encontramos lo primero ante el reto de, bueno, ¿qué hacemos, no? Un documental de gente hablando y vemos estas fotos y tal, o vamos a la opción difícil, que era lo de recrear a Javier, ¿no? Y entonces decidimos apostar por esto segundo porque nos parecía que podía ser mucho más interesante para el público. Precisamente van a haber 2 funciones aquí en Lima, Perú. ¿Dónde más se va a poder ver el film, o dónde ya se estrenó, si nos podrías comentar? O sea, la película se estrenó en cines aquí en España. La verdad es que fue de los documentales más vistos del año pasado, porque fueron más de 26.000 espectadores, y luego se ha estado estrenando también en varios países de acá Hispanoamérica, ¿no? En México, en Perú estuvo ya también, Costa Rica, Panamá, bueno, hay todo un listado. Y bueno, y la idea de esto es que no se detenga, la gente que nos esté escuchando también nos ayude a que esto siga creciendo, que es como hasta ahora pues ha ido abriéndose camino. Así es, seguro que así va a ser. Nosotros los vamos a acompañar con nuestras oraciones, señor Jordi y Yusef María. Muchísimas gracias por la entrevista. Nos quedamos expectantes a la película. Muchas gracias. Encantado. Eso es todo, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y en ewtnnoticias.com. Hasta mañana.